Noches, amada iglesia, Dios me le bendiga en esa hermosa noche de sábado santo, sábado de Semana Santa, dedicado como siempre todos los sábados a adorar, a alabar a aquel que vive. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Él está vivo, aleluya. Él está entre nosotros, con su Espíritu Santo, acompañándonos como lo prometió, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ha resucitado, y ese es el mensaje, esa es la buena noticia. Ninguna otra noticia superará a la noticia de que Cristo ha muerto y ha resucitado por nuestros pecados. Amén. Aun si hallarían el cura para el cáncer, es una buena noticia, pero jamás será mejor que la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Jamás. Yo le invito, amada iglesia, que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Vamos a estar leyendo ahí desde el verso 1. Si usted lo tiene, puede decir un fuerte amén en esta noche. Isaías 53, y leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Gracias, hermano. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Versículo 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén. Hermoso y poderoso texto de Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, quien quizás sin saber lo que estas palabras hablaban de Jesús, pero sí me imagino que el profeta Isaías, al escribir esto, pensaba en el Mesías. 700 años antes, el profeta Isaías está describiendo casi que con exactitud y perfección
lo que iba a hacer Jesús 700 años después. Casi que literalmente Isaías está describiendo todo lo que soportó nuestro Señor Jesucristo a manos de los romanos, etcétera. Hombre de dolores, describe el profeta. Jesús fue despreciado, rechazado. Todos le dieron la espalda. Y pensamos que era un castigo de Dios por ser malo Él, pero fue por nosotros. En el año 2000, la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson causó una gran controversia. Esta película retrataba los sufrimientos de Jesús, tan casi que reales, desde el arresto hasta la crucifixión. Es una de las representaciones más intensas sobre la obra de Jesucristo. Es una de las representaciones más sangrientas que han podido existir. Es una de las representaciones más magistrales que nos muestran de una manera visceral la experiencia que vivió Jesucristo. La película muestra escenas de violencia intensa, de tortura, lo cual para algunos puede generar alguna cierta incomodidad, angustia, zozobra. Hay imágenes sensibles allí del sufrimiento de Jesús que pueden impactar a personas. Incluso conocí una vez, recién habían publicado la película, al 2000, que algunas personas, cuando llegaba la escena de los 39 latigazos, inmediatamente apartaban su rostro del televisor y se iban, hasta tal punto que se iban y no deseaban ver más aquellas imágenes crueles que representaba la película. Miren, La Pasión de Cristo para algunos es una película muy amarillista, que exagera los sufrimientos de Cristo. Y para muchos, todas las películas que tienen que ver con la muerte, el dolor y el sufrimiento de Jesús son escenas exageradas, de mucha sangre, de mucha violencia. Es algo amarillista. ¿Cuál es la necesidad de mostrar tanto esto al público? ¿Por qué quieren llamar tanto la atención al público con estas escenas? Dicen algunos. Pero querido amigo y hermano, que en esa noche estamos aquí presentes, ninguna de estas películas, óigase bien, ninguna de estas películas retrata con tanta realidad, ninguna, como debería ser. Ninguna de ellas retrata como debería ser lo que verdaderamente sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ninguna pintura retrata cómo estuvo Jesús en la cruz. Ninguna película lo muestra verdaderamente. Porque miren, si una entidad cinematográfica se atreviera a retratar lo que vivió Jesús en ese momento, de seguro que la censurarían. No dejarían presentar esa película en los cines. No dejarían presentar esa película en horario familiar, sino en el horario adulto. Si alguna persona se atreviera a publicar una imagen de cómo Jesucristo estuvo en esa cruz en Facebook, en Instagram,
de seguro que lo bloquearían, lo reportarían, lo censurarían. Facebook te censuraría si verdaderamente publicásemos una imagen de cómo Jesucristo murió. Ninguna de estas representaciones son dignas, aunque son buenas, porque nos ilustran parte, solo parte de lo que nuestro Señor Jesús sufrió en la cruz. Por ejemplo, pastor, ¿usted por qué dice que nos censurarían, nos bloquearían? Que si hay una película, un ejemplo de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 27, 26 al 31, el evangelista Mateo nos dice que cuando Jesús fue llevado y tomado por los soldados romanos, dice la Biblia ahí en Mateo 27, 26 al 31, que se burlaban de él, pero además de eso también dice que le quitaron ¿qué? La ropa. Y echaron entre sí suertes sobre la túnica de Jesús para ver quién se quedaba con esa túnica. Es decir, que Jesús estuvo entonces desnudo. Y cuando a él lo azotaron, lo pusieron en un madero grande de espaldas, estaba desnudo. Y comenzaron los romanos a dar latigazos sobre la espalda de Jesús. Y no solamente sobre la espalda de Jesús, sino también en sus nalgas, en su trasero, en su parte de atrás, en su parte íntima. ¿Usted cree que eso se podría representar en una serie televisiva? Y luego de eso Jesús pasó toda la vía dolorosa, la calle antigua de Jerusalén, exhibiendo, llevando un madero y exhibiéndose públicamente desnudo, y donde todos se burlaban de él. Finalmente Jesús es crucificado. Y seguramente, si verdaderamente representarían los cuadros que vemos o los crucifijos que vemos de Jesús, siempre lo presentan con tapado, ¿verdad? Pero en realidad no estuvo tapado, estuvo desnudo. Ahí vemos la crudeza. Y si miramos cómo los romanos hacían las ejecuciones a los delincuentes, empezando por ejemplo con los clavos. ¿De qué tamaño eran los clavos? Eran aproximadamente de 17 centímetros, de 5 a 7 pulgadas, más o menos del tamaño de un lápiz estándar, de un poquito más grande que un esfero. Y el grosor ni se diga. Era algo muy exagerado. Y no lo crucificaban, no lo clavaban aquí en la palma de la mano, sino ¿dónde? En el antebrazo, la muñeca, en la muñeca, donde no quebrantaba ni un hueso. Se dice los médicos, ¿no?, que han investigado, los eruditos, que no podía la crucifixión y los clavos no lo ponían en la palma de la mano, porque estando con sus manos allí colgadas era muy fácil que no se alcanzara a sujetar, sino que el clavo posiblemente se rodara y se saliera por este lado. En cambio aquí, en la muñeca, sí se podía sostener, y ese era el propósito, que se sostuviera allí el delincuente, en este caso Jesús, y allí sufriera por mucho tiempo. Otra característica de la ejecución de los romanos era lo que le ponían en la cabeza a estas personas.
Normalmente conocemos que a Jesús le pusieron algo en la cabeza, especie de una corona, pero en realidad lo que colocaban los romanos no era simplemente una coronita que daba la vuelta, sino que era como especie de un casco que cubría toda la cabeza llena de espina, y se la presionaban profundamente para que las espinas se incrustaran en todo el cráneo. Cruel, ¿cierto? Fuerte, fuerte, terrible. Por último, quiero mencionar, solamente esos son ejemplos. Los eruditos de qué murió Jesús en la cruz. La mayoría de los científicos y médicos que han estudiado esto, solamente hay 2 hallazgos de personas crucificadas que la arqueología ha descubierto, que datan del mismo tiempo de Jesús. Se dice que Jesús posiblemente murió de asfixia, porque no podía respirar bien. Ahora, amados, todo esto que sufrió Jesús, hay una pregunta que quiero hacer importante. ¿Quién es el responsable de la muerte de Jesucristo? ¿Quiénes fueron los causantes? ¿Quiénes son los que entregaron a Jesús? ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Quiénes llegarían hasta tal punto de matar al maestro de bien, al mejor maestro de moral, al maestro que hablaba de amor al prójimo, un maestro que proclamaba cosas hermosas, éticamente respetable, un maestro que antes de hacer el mal hacía era el bien, sanaba, ayudaba a los leprosos, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, a los sordos, a los ciegos? ¿Quién es el responsable de la muerte de tan semejante ser humano como lo fue Jesús? Algunos dirán, los romanos. Los romanos son los culpables, porque fueron ellos quienes literalmente crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Las autoridades romanas fueron quienes lo ejecutaron. Algunos dicen, esos paganos, esos idólatras, fueron los que crucificaron a nuestro Señor. Esos dictadores, ese emperador sangriento, cruel, torturador, ellos, los romanos, con ese poder militar, lo mataron. Ellos son los responsables de la muerte de nuestro Señor. Y podríamos decir que sí, los romanos fueron responsables de la muerte de Jesús, y lo hicieron por mantener y tener el control, y para darle ejemplo a los demás delincuentes y decirle, miren, si ustedes se levantan y quieren hacer una revolución, miren cómo van a terminar. Y de esa manera, ¿qué? Mantenían a todos quietecitos. Los romanos lo hicieron para mantener el control. Pero otro dirá, no fueron los romanos en general. Fue una persona que tuvo en su mano, una persona dentro de los romanos que tuvo en su mano la posibilidad de dejar libre a Jesús y de que Él no muriera en esa cruz y de esa manera como que acabamos de describir. ¿Quién fue ese? Pilato. Como autoridad, Pilato tenía la potestad de dejar libre a Jesús. De hecho, en Juan 19 nos dice que Pilato
no veía ningún delito en Jesús. Y le preguntó, ¿por qué te acusan? ¿Quién eres tú? Y él dijo, Pilato, yo no veo nada grave en este hombre. No veo nada aquí. Y Pilato se vio entre la espada y la pared, porque tenía por un lado a los judíos que estaban acusando a Jesús y por otro lado a los romanos. Y Pilato, pero es que está bien, ustedes lo están diciendo, pero yo no veo nada en Jesús para condenarlo. Así que lo que hizo Pilato fue que esto no va conmigo, lo voy a poner a elegir a ustedes. Así que muchos dicen, Pilato fue el responsable. Pilato fue el culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y fue responsable por temor, por miedo. Ay, es que después los judíos me caen, me atacan. Es que después los romanos, el emperador me perseguirá, me quitará el puesto, etc. Otros dirán, no fue ni los romanos ni Pilato, fueron los judíos, los líderes religiosos, el Sanedrín, el sumo sacerdote, los fariseos, vieron a Jesús como una amenaza a su posición, a su autoridad. Vieron que Jesús tenía mucha popularidad y ellos sintieron temor. Este Jesús, este carpintero, hijo del carpintero, nos está llevando a los feligreses. Y además se hace pasar como Dios. ¿Qué es eso? Así que los judíos, el Sanedrín, el sumo sacerdote, vieron a Jesús como una amenaza a su autoridad religiosa. Y tuvieron celo de Jesús y comenzaron a condenarlo. Y le hicieron un juicio injusto y lo condenaron por blasfemo, sin alguien que abogara por él. Así que muchos dirán, fueron los judíos los culpables de la muerte de Jesús, por su celo hacia Jesús. Miren, en la historia esta posición ha sido interesante, porque precisamente el viernes y el sábado santo, hace unos 500 años, la iglesia popular, la religión popular, la católica romana, con sus papas, hacía una oración los viernes y los sábados santos que decía: Señor Dios, te pedimos por esos blasfemos y ciegos judíos, esos inicuos e impíos judíos que fueron culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se conviertan. Esa era una oración prácticamente que culpaba ¿a quién? A los judíos. Y más adelante se levantó un antisemitismo señalando a los judíos de ser los únicos responsables y culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El antisemitismo, el antijudaísmo que se levantó en Europa es esta posición. Luego vino otros papas y dijeron, no, vamos a cambiar esta oración, eso está como fuerte. Y solamente dejaron, Señor, ábrele los ojos a los judíos. Y así, pero ha sido una posición muy común entre la cristiandad y algunos pensamientos. Otros dirán, ni los romanos por el control, ni Pilato por temor, ni los judíos por celo, fue Judas por dinero. Fue Judas que tenía amor por el dinero. Vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. Él tenía un amor, una pasión, una codicia, una ambición, hasta tal punto que le dijo a los romanos y a los sacerdotes dónde estaba su maestro. Judas, el discípulo, el tesorero de Jesús, el tesorero.
vendió para obtener más dinero. Con un beso lo entregó. Judas es también y puede ser uno de los culpables de esta cruel muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y luego sabemos la historia de Judas. Tanto era su culpabilidad que lo llevó a ¿qué? A cometer un acto contra su vida. Entonces tenemos los romanos para mantener el control, los judíos por celo, Pilato por temor y Judas por dinero. Estoy seguro, hermano, que muchos de nosotros pensamos: si yo hubiera estado allí, no hubiese hecho eso. Yo pensé alguna vez: ¿cómo se les ocurre a estos semejantes seres humanos entregar, matar, enjuiciar, violentar, crucificar al Hijo de Dios? ¿Cómo se les ocurre? Si yo hubiera estado allí, yo hubiese sido uno de los que creería en las palabras del Señor. Yo hubiese sido uno de los que defendería a Jesucristo a manos de los romanos. Pero no, querido hermano. Como dice la canción de Jesús Adrián Romero, ¿no? Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Y Jesús Adrián Romero se responde: pensándolo más bien, yo fui el que estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui quien te azotó de heridas y dolor. Tu vida, mi Señor, si hubiera estado allí. Nosotros también somos culpables de la muerte, del dolor, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos en la Santa Cena que Él mencionó y dijo: uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué dijeron los discípulos? Maestro, ¿seré yo? Los discípulos tenían razón, eran ellos. Eran ellos. Fue cada uno de ellos que entregó a Jesús. No fue solamente Judas. Nuestro pecado entregó a Jesús. Nuestra desobediencia entregó a Jesús. Nuestra indiferencia a Jesús fue el que lo entregó. Nosotros también somos culpables de la muerte de Jesús, porque todos hemos pecado. No fue solamente los romanos, no fueron solamente los judíos, no fue solamente Pilato, no fue solamente Judas. Yo también lo hice. La Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros también. Yo soy responsable. La pregunta no es hacia afuera, ¿quién fue? La respuesta es hacia adentro, yo soy también. Soy yo, maestro. Soy yo. Por mi maldad, por mi pecado,
por mi conducta, por mis malos actos, por mis malas palabras, por mi ira desenfrenada, por mis mentiras, por mi lascivia, por mi idolatría, por mi codicia. Fui yo, Maestro, fui yo, Señor. Fui yo, Señor, por mi pecado. Cada uno de nosotros está representado por los romanos. Cada uno de nosotros está representado por Pilato, que a veces tenemos temor de seguir al Señor, de confesar su nombre, como Pilato le dio miedo de confesar la inocencia de Jesús. Cada uno de nosotros se ve representado también en Judas, que a veces vendemos a nuestro Señor Jesucristo por el amor al dinero. Cada uno de nosotros se ve representado también en los judíos. Fuimos nosotros. Pero sabes, amado, en últimas, ni los romanos, ni los judíos, ni Pilato, ni Judas, al final ni nosotros tampoco, fue el Padre. Fue el Padre. Y lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su Hijo. Fue el Padre el que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Por amor a nosotros, nosotros siendo culpables, el Padre nos amó. Incluso más que a su Hijo, el Padre nos amó. Más que a su Hijo primogénito, el Padre nos amó, nos miró, nos vio en nuestra culpabilidad, hundidos en la miseria. Y la única solución era que el Padre entregara a su Hijo por amor a toda su creación. Y hoy estamos aquí, amados, por el amor del Padre. Tanto nos amó que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendita cruz, bendita muerte, que me da vida, que me da esperanza. Pero en últimas, el Padre no obligó a su Hijo. Su Hijo se ofreció. Él se ofreció. Él no fue solamente como a regañadientes porque el Padre le dijo: hijo, ves a morir. Ay, Padre. Ay. No. Hubo un momento en que dijo: Señor, pasa de mí esta copa, porque era fuerte. Pero Él se entregó y dijo: no se haga mi voluntad, Señor, me entrego por ellos. He venido a eso, Señor, y quiero morir también porque amo a mis hermanos, dijo Jesús. Al final Él se entregó voluntariamente. Voluntariamente Cristo se entregó por nuestros pecados. Pero sabe, eso no termina allí. La cruz no es el final. El sufrimiento no es el final. Ese sufrimiento que mencioné al principio no es el final. Es solamente el medio. Por medio de la cruz somos salvos. Porque el final, ¿cuál es? La resurrección. Porque sin resurrección no hay vida. Sin resurrección no hay esperanza. Sin resurrección no hay luz. Sin resurrección no hay vida eterna. Aquí está el Evangelio. Cristo ha muerto por nuestros pecados, pero ha resucitado para darnos vidas aquí y en la eternidad. Tenemos un Dios que se ha entregado todo por nosotros sin merecerlo. El autor y consumador, puesto los ojos en Jesús, dijo el autor de Hebreo, el autor y consumador de nuestra fe.
Pastor, ¿y de qué me sirve eso? ¿Cuál es la lección práctica ahora que yo vaya a salir? Eso es todo, hermano. Eso es nuestro todo. No hay lección práctica. Esto es totalmente para nuestra vida, para nuestro dormir, para nuestro levantar, para nuestro trabajar, para nuestro estudiar, para nuestro criar, para nuestro correr, para nuestro vacacionar, para nuestro disfrutar, para los momentos de escasez, para los momentos de enfermedad, para los momentos incluso de muerte. Esto aplica para toda la vida, desde el nacimiento hasta nuestra muerte, e incluso trasciende esta vida, porque va más allá. La muerte y la resurrección de Cristo es para toda la vida. No es solamente por un momento, para algo práctico, es para todo, hermano. Para tu familia, para tu matrimonio, para tu propia vida. Cuando tengas dolor, recuerda que en Cristo hay esperanza. Y Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido a los demonios. Por lo tanto, nosotros también somos más que vencedores. Eso es para todo, amado. Cristo es nuestra esperanza, esperanza de gloria, esperanza de vida eterna. Por eso, amado, es tiempo de renovar nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo. Esto es el todo y por el todo. Y por supuesto que es el propósito por el cual estamos aquí nosotros reunidos en esta congregación y en esta iglesia. Porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Y como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, en vano es mi predicación. Si Cristo no ha resucitado, prácticamente dijo Pablo, empaquémonos y vámonos. ¿De qué nos sirve? Pero Cristo ha resucitado, iglesia. Dale fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es mi todo. Nadie nos los puede quitar. Pero tú no entregues esta verdad, porque este es el todo. Este es nuestro todo. Si nos quitan todas las cosas, que de hecho algún día nos lo van a quitar, porque nada hemos traído a este mundo y nada sacaremos de este mundo. Pero lo único que no nos pueden quitar es esa salvación eterna y esa esperanza en Cristo Jesús. Pongámonos sobre nuestros pies en esta noche. Y medita con el Señor. Y dale gracias, porque Él te amó, te ama y te amará por siempre. Refúgiate en los brazos del Padre que entregó a su Hijo. Nada te puede opacar, nada puede detener ese amor por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Así es, Señor Jesús, gracias. Hoy reconocemos, Señor, nuestro pecado, nuestra culpabilidad. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que somos culpables de tu muerte. Pero, Señor, tu muerte, Señor, venció la muerte, venció el pecado,
Tu muerte nos da vida, Señor. Tu resurrección nos da esperanza, Señor. Hoy vivimos en un mundo, Señor, sumido en la tristeza, en la depresión, sumido en la nostalgia, Señor. Hoy vivimos en un mundo, Señor, que cada vez más, Señor, entrega su vida a cosas vanas, Padre Santo. Y a veces nosotros estamos expuestos a todo esto, Señor. Hoy te miramos a ti, Señor, y te agradecemos porque tú diste tu vida en esa cruz, Señor, y te levantaste al tercer día, Señor, de entre los muertos, Señor, exponiendo a los principados, a las potestades, al pecado, a la maldad, Señor. Gracias porque tú, Señor, no eres otro más que murió y se quedó en esa tumba. No eres otro más que entregó su vida, que hizo buenas cosas. No solamente hiciste eso, Señor, sino que sobre todo has resucitado, Señor, algo que nadie